Hola a todos, en esta ocasión vamos a hablar sobre las luxaciones de cadera. Debemos recordar que una luxación es una pérdida de contacto de las superficies articulares. En el caso de la cadera es la pérdida de congruencia entre la cabeza femoral y nuestro acetábulo. Particularmente en la cadera se necesita aplicar bastante fuerza para poder decoaptar esta articulación, por lo que se considera como un traumatismo de alta energía. Este tipo de lesiones tienen una alta incidencia para los servicios de emergencias y se van a presentar más frecuentemente en hombres en una edad productiva entre los 20 y los 40 años. Esto tratándose particularmente de las luxaciones traumáticas. Debemos recordar que también tenemos la luxación congénita de cadera, pero esto es otro tema. También se va a presentar en pacientes geriátricos, posoperados de cadera, que tienen una prótesis, y este tipo de pacientes son propensos a luxarse esta articulación por algún traumatismo de baja o mediana energía o por algún mal movimiento. Del 80 al 90% de estas luxaciones van a ser posteriores. Más adelante vamos a hablar sobre esta clasificación. Y tenemos que un 5% aproximadamente va a existir con una fractura ipsilateral de fémur. Normalmente se ve asociada la luxación a fracturas de la cabeza femoral, del cuello o del acetábulo. Tenemos principalmente tres clasificaciones: la luxación posterior, la luxación anterior y la luxación central. En la luxación posterior tenemos que nuestra cabeza femoral se va a desplazar hacia atrás de nuestro acetábulo, de su posición normal. En la luxación anterior, la cabeza femoral se va a desplazar hacia adelante del acetábulo, y en la luxación central normalmente se desplaza hacia arriba de nuestro acetábulo. ¿Vale? También hay otras clasificaciones que indican hacia qué parte se dirige. Puede ser superior o inferior, dependiendo en qué posición quede nuestra cabeza femoral. Puede ser superior posterior, superior anterior, inferior posterior o inferior anterior. Hay otras más que las clasifican de acuerdo a sobre qué hueso de nuestro ilíaco se sitúe. Tenemos principalmente dos mecanismos de lesión para nuestra luxación posterior. El primero se da frecuentemente en accidentes automovilísticos. La fuerza incide sobre nuestro fémur axialmente y va a desplazar nuestra cabeza femoral hacia posterior. Debemos recordar que nuestro acetábulo va a tener dos sistemas trabeculares, uno anterior y uno posterior. El más fuerte, por así decirlo, es nuestro sistema trabecular posterior, y aún así las fuerzas en los accidentes logran vencer este sistema y se decoapta nuestra articulación. El otro mecanismo para nuestra luxación posterior será el paciente en apoyo bipodal, normalmente en cuclillas, agachado, y va a recibir una carga excesiva sobre la espalda, lo cual va a desplazar toda nuestra cabeza femoral posterior al acetábulo. La luxación anterior es más rara, casi no se presenta, y esta se debe a movimientos forzados en sus rangos de movimiento en la flexión, ABD y rotación externa. Aparte de ser un movimiento forzado, debe de ser bastante brusco para inhibir la musculatura y vencer la resistencia de los medios de unión. Tenemos diferentes presentaciones clínicas de la deformidad. En una luxación posterior tenemos que nuestro miembro inferior, nuestra cadera, se va a encontrar
en rotación interna, ABD y flexión de cadera normalmente. En la luxación anterior se va a encontrar el miembro inferior con una rotación externa, también con una ABD y rotación externa de cadera. En el caso de la luxación central se debe principalmente a traumatismos directos sobre la cara lateral de la cadera y se va a ver asociado con fracturas de cuello o trocantéricas. El tratamiento en las luxaciones de caderas, el principal es la reducción con el método de Boller. Es una reducción cerrada y se realiza bajo anestesia. En este se puede realizar de preferencia con 2 personas, una vez estabilizar ambas espinas ilíacas del paciente para facilitar el trabajo a la otra persona que se encargará de llevar el miembro a una flexión de cadera con rotación neutra y va a traccionar la cadera hasta que ésta vuelva a su posición. Se realizará un tratamiento quirúrgico, una reducción abierta, únicamente cuando existan fracturas que requieran tratamiento o cuando, a pesar de haber recibido varios intentos, no se puede realizar una reducción adecuada. Cuando existen fracturas muy severas combinadas con una luxación, se opta por una artroplastía parcial o total de cadera. ¿Qué complicaciones podemos tener? El principal es la coxartrosis. Pacientes que sufren una luxación traumática desarrollarán cambios degenerativos a edades tempranas en las caderas, y más graves podemos tener las fracturas y una necrosis de la cabeza femoral, secundario a lesiones vasculares o como consecuencia de las fracturas. Podemos presentar también luxaciones recidivantes, estos pacientes que se luxan muy seguido y también predispone a una coxartrosis. Como ya se mencionó, también los pacientes geriátricos con artroplastías de cadera son propensos a luxarse esta articulación por la disminución en la estabilidad y congruencia articular. Y una de las lesiones que son un poco frecuentes, sobre todo en la luxación posterior, es la lesión del nervio ciático por compresión o estiramiento de este nervio, y requerirá tratamiento rehabilitador. ¿Qué hacemos nosotros como terapeutas en el tratamiento de las luxaciones de cadera? Un punto muy importante es tratar el dolor y la inflamación desde una etapa aguda. Aumentar el recorrido articular poco a poco, considerando también el dolor del paciente, el tiempo de recuperación de los tejidos y la inestabilidad que todavía pueda presentar esa articulación. Debemos favorecer la regeneración tisular, podemos utilizar los medios físicos para tanto tratar el dolor e inflamación como aumentar la regeneración y calidad de regeneración de estos tejidos. Y uno de los puntos más importantes, sino que el más importante, es trabajar sobre la estabilidad articular. Con el control motor debemos fortalecer todos los músculos involucrados en esta articulación. En la articulación de la cadera, uno de los estabilizadores más importantes son los glúteos. También los flexores y los aductores le darán bastante estabilidad a nuestra cadera. Debemos considerar siempre las características de nuestro paciente, su edad, el mecanismo lesivo y qué actividad desempeña nuestro paciente. No va a ser lo mismo tratar a un paciente luxado que es geriátrico, a un deportista o un paciente más joven.